Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en esta ocasión traemos una partida de la cuarta ronda de la Copa del Mundo del año 2017. Aprovechando que la Copa del Mundo va a comenzar en menos de un mes, se jugará en Sochi desde el 10 de julio hasta primeros de agosto. Por lo tanto, van a estar allí, lógicamente, los mejores del mundo, tanto hombres como mujeres. Y en esta ocasión traemos una partida de la cuarta ronda en la que se enfrentan Vasily Ivanchuk con piezas blancas y Anish con piezas negras. Este 4 en el tablero se responde con E5 y tras caballo F3 entramos en la defensa a Petrov. Continúa con este D4, ataques Technics, y ante esta captura vamos a entrar en la simétrica variante del centro. Por lo tanto, caballo por E4, alfil en D3 atacando al caballo y D5 para defenderlo. Aquí las piezas blancas recuperan el peón perdido anteriormente y tras jugarse caballo D7 se cambian dichas piezas. Alfil por D7 aprovecha a Vasily Ivanchuk para enrocarse en corto y tras este alfil D6 nueva jugada de desarrollo y también preparando el enroque en corto o en largo. Ya veremos cómo continúa la partida. Este peón está sin defender, se juega dama H5 y dama F6. Nueva jugada de desarrollo para permitir, como comentábamos, el enroque en largo, y aunque vemos que este peón de D5 está sin defender, las piezas blancas no lo capturan. Si la capturan ganarían un peón. También se atacaría en B7, pero tras alfil C6 pues el ataque es bastante fuerte por parte de los alfiles. Este va un poquito desviado, perdonad. También la dama ya tiene presencia en la posición, el caballo en E4 y de alguna manera pues se puede jugar en esta posición un dama C4, y aunque la posición da igualdad, pues de alguna manera pues tiene bastante peligro la posición, ¿no?, para las piezas blancas a priori. Por lo tanto, esto no ocurre en la partida, ya que tras este dama F6 se juega alfil E3. Como pasaba también en el peón de D5, este peón estaba sin defender, atacado por la dama, y aquí Ivanchuk decide defenderlo y también defiende en F2 ante este doble ataque por parte del caballo y dama, y así esta torre pues de alguna manera puede tener movimiento. Anish aprovecha para enrocarse en largo y tras estos movimientos se juega caballo C3. Es verdad que tras la captura por parte de las negras en C3 se van a doblar peones y quizás este caballo podría salir por D2. Muy rápidamente vamos a ver que si las negras capturan alfil por D2, este peón se deja de sin defender, pero tras esta captura ahora son las piezas blancas las que podrían jugar este alfil por C3. Y bueno, pues esta dama primero se tendría que retirar, podría venir a G4 y tras estos cambios, primero con la dama, se recupera el peón perdido. Es verdad que se abre la columna para las piezas negras, de alguna manera podría ser peligroso, pero lo que vamos a ver en la partida es todavía mucho más peligroso para las piezas blancas. Por lo tanto, esto es una posibilidad, se lleva el caballo a C3, también hay doble ataque sobre el caballo, por lo tanto, caballo por C3, B por C3, y es precisamente lo que quiere Ivanchuk, ya que así pues mete presión en el flanco de dama, que es donde se encuentra el rey enemigo. Tras estos movimientos se juega dama E6 y tras torre F E1, como vemos, esta torre en cuanto se quite este alfil pues podría haber algún tema de descubierta. Este movimiento de dama E6 es para permitir este F6 y comenzar el ataque con los peones en el flanco de rey por parte de Anish. Alfil D2 es verdad que es una descubierta que no amenaza ninguna jugada así a simple vista, por lo tanto la dama se retira a G8 y tras traer la torre a B1 la partida continúa con este rey B8. Posteriormente aquí Ivanchuk juega este H3 y es verdad que aquí quizás podría haber jugado este alfil A6, tocan alfil y torre al enroque enemigo, pero tras un B6 pues de alguna manera se ha salvado la situación, aunque va a ser muy similar lo que vamos a ver en la partida, y este alfil de alguna manera pues ya está parando o está limitando muchísimo a este rey. Por lo tanto, de momento se juega este H3, B6 directamente, y aquí, como comentamos, directamente juega este alfil A6, que aunque no amenaza nada por parte de Ivanchuk, pues de alguna manera restringe bastante al rey y podría haber temas de mate en un futuro, pues en la octava fila para las blancas.
Tras estas jugadas se juega G5, aquí viene el ataque de Anis-Giri y como vemos pues son columnas que no están abiertas, pero con la presencia de los alfiles, las dos torres y la dama, pues de alguna manera mete miedo, cuanto menos. Ivanchuk juega este dama F3 y aunque permite este G4 y abrir la columna H tras estos cambios, H por G4, continúa la partida, alfil por G4, se ataca a la dama y esta captura nuevamente en F6, por lo tanto vuelve a abrir Ivanchuk un poquito más la posición en la que se encuentra el rey y tras jugarse torre F8 esta dama se pone a salvo en H4. La partida continúa con H5 y ahora vamos a ver cómo Ivanchuk, no fácilmente, pero de una manera eficaz, pues la posición no es tan peligrosa como parece. Ya que de momento juega este alfil G5, este movimiento es para evitar quizás que este alfil viniese a E7 y tocase nuevamente a la dama tras algún apoyo por parte de sus torres. Y tras jugarse este torre H7, la partida continúa con torre 3. La idea es doblar torres, de alguna manera, pues ya como comentamos junto con el alfil de casillas blancas, podría haber temas de mate en caso de que las negras hiciesen algún movimiento en falso. Y aquí Anis-Giri decide retroceder alfil C8 con la idea de cambiar alfiles, al menos ya su rey pues tiene posibilidad de escapar en caso de que haya algún jaque en su primera fila. La partida tras estos movimientos continúa con este doblaje de torres. Como vemos, Ivanchuk se hace con la columna abierta y tras este dama G6 se está tocando el peón de C2. Ivanchuk decide no defenderlo, juega este alfil E7 para minimizar la posición y tras estos movimientos pues se juega alfil por E7, torre por E7 y tras dama por C2. Anis-Giri con mucha intención. Como vemos aquí, pues está tocando peones que están débiles, está entrando en el flanco de dama y de momento Ivanchuk lo defiende con este dama G3. Además de defender C3, está amenazando mate en C7, por lo tanto, al menos de momento, este peón de A2 no se puede capturar. La partida continúa con torre por E7, eliminando el peligro, pero tras nuevamente capturar con la segunda torre, pues vuelve a existir tema de mate. Por lo tanto, se juega dama C1 jaque y tras rey H2, dama F4 en la posición. La partida continúa no con el cambio de damas, sino que aquí Ivanchuk juega este F3, un movimiento muy interesante evitando el cambio de damas. Tampoco esta dama se puede mover, ya que, como vemos, pues habría temas de mate. Por lo tanto, la partida continúa con este A5. La idea ahora de Anis-Giri es empezar a empujar sus peones en el flanco de dama, comenzando por el peón de la columna A. Torre 5 por parte de Ivanchuk, atacando a dos peones o las debilidades que cuentan o que tienen las piezas negras, y aquí se defiende con dama F7. Es verdad que ahora se defienden los dos peones, pero aquí quizás las piezas negras tenían este movimiento más interesante. Dama D2, aprovechando que la torre ya no estaba situada en E7, atacando a C3, también a A2, y si aquí las piezas blancas juegan este torre 7 nuevamente para dar mate, dama por C3, además de capturar un nuevo peón, esta dama no tenía contacto ya con el peón en C3 jugando este F3 y de alguna manera pues está todo defendido y hay igualdad en la posición. Por lo tanto, la partida continuaba con este dama F7, pero se le escapa un detalle a Anis-Giri e Ivanchuk lo aprovecha perfectamente. Juega este dama H3 jaque y una vez se retira el rey, pues cae el peón de H5. Tras estos movimientos se juega a 4 y aquí Anis-Giri tenía la posibilidad de alguna manera de compensar la partida con este movimiento. Dama F4 jaque, dama G3 y nuevamente dama D2. El tema es que está entrando otra vez en las debilidades del flanco de dama, donde tiene estos peones débiles Ivanchuk, y las negras no tienen peones sin defender. Quizás este peón de D5, pero lógicamente no se puede capturar. En caso de la captura tienes torre H8 con jaque. La dama no puede defenderlo, la torre tampoco porque no estaría defendida, por lo tanto tras el rey retirarlo a G1, dama E3 gana la partida, ya que tras este jaque, en caso de que
te retires con el rey a F1, hay mate directamente con la torre en H1 y en caso de que pongas la dama en medio tienes este maravilloso torre H1 jaque, desvías a la pieza defensora de la dama y una vez se retira has ganado la partida. Por lo tanto, esa podría ser una alternativa a las piezas negras. No obstante, se sigue empujando este peón de la columna A y tras jugarse en la posición, tras este A4, torre H7 atacando a la dama, esta viene a F4. Se da un jaque dama eje 3 y ahora el problema es que no existe este dama de 2, ya que la dama blanca vendría a C7 y junto con la torre pues estarían prácticamente dando mate al rey enemigo. Por lo tanto, aquí Anisgiri, tras este movimiento, pues de alguna manera está cambiando las damas. La partida, no obstante, continúa con este A3 y tras estos movimientos es Ivanchuk el que las cambia. Hay que comentar que tras el cambio de damas, la torre de Ivanchuk vuelve a ocupar la columna abierta y las blancas tienen el control total. Tienen dos peones pasados y aunque hay un 4 contra 3 en el flanco de dama, es mucho más lento. Además, estas debilidades que hemos comentado prácticamente durante toda la partida todavía están ahí, pero la torre no es tan versátil como era la dama cuando la hemos llevado varias veces a D2. Y de hecho, como la torre ya ocupa la columna abierta, para traer la torre a esta posición y capturar en C3 o en A2, pues tendría que dar bastante rodeo, ¿no? Por ejemplo, venir por estas casillas, estamos hablando de 5 o 6 jugadas y las piezas blancas, lógicamente, tienen que mover, ¿no? Por lo tanto, se intenta este torre F6, la idea quizás es llevar la torre a C6 para capturar en C3, pero tras torre 3 se defiende perfectamente. Por lo tanto, la partida ya está prácticamente terminada, torre H6 con jaque, el rey se retira a G1 y tras mover el rey a 6, comenzando a mover los peones en el flanco de dama, es verdad que va a llevar mucho tiempo. Por lo tanto, la partida continúa con este F4, C5 en la posición para buscar algún cambio de peones o ventaja en la posición, pero tras F5 Anisgiri decide abandonar, ya que siguiendo una de las líneas, si se juega aquí por ejemplo este torre F6, puedes empujar G4, la torre tiene que estar retirándose, si no es este movimiento es en el siguiente, torre F7, torre F3 para permitir el empuje de la columna B y si torre G7 pues puedes empujar este peón, también colocar la torre en F4 y si intentas cambiar peones en el flanco o en el centro pues las blancas responden. Por lo tanto llevaría mucho tiempo llevar este peón hasta B5, se puede jugar ya un F6, torre F7, ahora se empuja el peón de G5 y si se intenta coronar o ganar este 2 contra 1, pues las piezas blancas van a poner en problemas a esa torre, ¿no? Por lo tanto, G6, la torre se retira a F8, G7, torre G8 y antes de avanzar incluso se puede quitar el rey a F2 para evitar ese jaque. En caso de jugar este B3, ya estás a punto de coronar, F7 y si torre por G7 también se puede intentar coronar por parte de las negras, pero son posiciones perdedoras. Seguiríamos solo esta línea en la que se corona con dama y aquí torre C7 ya que la torre está atacada por la dama y se podría buscar un torre por C2. No obstante, dama B4 de alguna manera neutraliza todo, torre C2 con jaque, rey G3 y si aquí intentas buscar la coronación pues se da mate con la torre en F6 primero, el rey se tiene que retirar a A7, nuevo jaque y tras esta posición hay mate. Por lo tanto, se puede colocar la torre entre medias y ahora sí que hay mate. Una partida en la que Ivanchuk arriesga y de alguna manera tiene contra él, o contra su rey, mejor dicho, pues las dos torres, los alfiles, la dama y él captura peones, por ejemplo, como el de F6, abriendo la posición. No es que le diese igual, pero lo tenía todo muy controlado. Por lo tanto, ya también puse en la pestaña de la comunidad que en una semanita tenemos nuevamente torneo online del Meltwaters Chess Champion Tour y por otro lado en menos de un mes también la Copa del Mundo entre otros eventos. Por lo tanto vamos a tener un verano bastante entretenido. Por mi parte nada más, busco el botón para cerrar y estamos en contacto. Un saludo, buen fin de chao.